Mi hermano, mi hermanita, llegamos a la última lección de este trimestre. Hemos estado estudiando la vida de Pablo, vida maravillosa, vida de gran ejemplo para que nosotros crezcamos espiritualmente. Ha sido un estudio magnífico en el cual el Señor nos ha acompañado y estamos entrando en la última semana, en la recta final de esta lección que hemos estado llevando. El título para esta semana es permanecer en toda la voluntad de Dios. Y acuérdate que Lalito dice, cuando dice todo es todo. Y aquí dice en toda la voluntad del Señor. No dice solamente en un pedacito, sino en toda la voluntad del Señor. Hoy es día domingo 22 de marzo y vamos a entrar de lleno con nuestro versículo de memoria que se encuentra en Primera de Tesalonicenses 5:18, capítulo 5, versículo 18, que dice: den gracias por todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. ¿Por qué debemos de agradecerle al Señor? Absolutamente por todo, Lalito, porque hay que tener gratitud con nuestro Dios, Lalito. Sí, efectivamente, aquí, bueno, es como tú lo dices, es un absoluto, todo. O sea, no importa lo que esté pasando, recordamos que si alguien tuvo complicaciones, dificultades, pruebas, fue el apóstol Pablo. Y él por eso tenía la autoridad que podía decir, den gracias en todo, estén siempre gozosos, no importa lo que pase, recordemos que hay esperanza, Dios tiene el control y al final el asunto resultará para bien, como dice Romanos. Entonces, no hay por qué estar tristes, estar, digamos, apesadumbrados, agobiados, desesperados, no, siempre gozosos, siempre llenos de gratitud. Y bueno, venga lo que venga, sabemos que a través de Dios será de bendición. Así es, Dalito, y para continuar con el estudio de estos días que nos atañen, viene el día de hoy, lecciones de evangelización. Háblanos, cuéntanos cómo Pablo se manejaba, cómo iba formando, apuntalando iglesias, poniendo cimientos fuertes y yendo a conquistar más, y yendo a conquistar más, y yendo a conquistar más, porque sin duda que de eso sacaremos una gran lección, Lalito. Sí, 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 efectivamente, esta última lección nos habla de ese asunto. Y bueno, es precisamente el sistema o el método que Dios inspiró al apóstol Pablo. Él llegaba a un lugar y como tú lo dices, él reunía un grupo de fieles, un grupo de creyentes, los edificaba, los preparaba, los establecía en la verdad, en el mensaje de Dios, en el evangelio de Cristo. Y entonces, bueno, veía pues quién era el líder ahí, buscaba dos, tres encargados, los dejaba al frente de esa iglesia y él seguía a otra ciudad, porque él sentía la responsabilidad de predicar el evangelio en todo el mundo, como le había encargado Dios a los apóstoles. Entonces lo comenta la lección, el apóstol San Pablo viajó más de 20,000 kilómetros. Entonces imagínense la cantidad de tiempo que viajó, las distancias que recorrió y plantando una iglesia aquí, otra iglesia allá y otra iglesia allá. Y bueno, recordemos que el asunto no solamente era plantarlas, sino era que no se marchitaran, sino que se mantuvieran vivas. Entonces, por eso es que él hizo 3 recorridos que le llamamos sus viajes misioneros, para precisamente fortalecer a cada una de estas iglesias. Además, les escribía cartas. Cuando no podía visitarlos, les escribía mensajes, les escribía consejos, los reafirmaba a través de su pluma. Y bueno, eso también es el método que nosotros debemos de seguir. Precisamente es el método inspirado por Dios. Debemos de trabajar en una iglesia, fortalecerla, hacerla que crezca, desarrollar el liderazgo y bueno, seguir avanzando, porque el reino de Dios tiene que crecer cada día. Entonces es parte de nuestra misión, es el método que utilizó el apóstol San Pablo y es el método que también deberíamos de usar nosotros. Así es, Dalito, ir construyendo, ir poniendo esos cimientos y viene en el estudio para este día, Dalito, por ahí un nombre de una persona especial, de una persona que fue quien hizo fuerte a Pablo, un hombre ahí muy peculiar, el cual pudo apuntalar ahí en el trabajo y lo hemos visto a lo largo del estudio de la vida de Pablo, así era.
tuvo ahí grandes hombres. Hablamos durante el estudio por ahí de Timoteo, de algunos otros que estuvieron siendo, digamos así, discípulos entrenados por Pablo y que llegaron a llevar también ese mensaje del Señor, esa obra, esa pasión que veían, digamos, en el maestro, en el mentor, y ellos la replicaban. Hoy viene aquí, Lalito, este nombre en especial, Tíquico. Háblanos ahí qué fue lo que pasó con este personaje, qué fue, cómo entró ahí en el script de esta historia. Sí, bueno, recordemos que otra parte de la estrategia o el método de Pablo era que él no trabajaba solo, él se hacía de equipos. Primero fue con Bernabé, luego fue con Silas, luego fue con Lucas, luego fue con Marcos y Timoteo, como tú me lo comentas. Y aquí precisamente en el verso 7 dice, todo lo que a mí se refiere, o lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Entonces esos compañeros, digamos, de trabajo, de batallas, de milicia, como él los llama, eran precisamente estos guerreros de Dios, hombres que tenían que viajar. Recordemos que estaba lejos el apóstol Pablo, más o menos comentamos 800 kilómetros de distancia, y estos hombres se aventaban esos viajes, se animaban pues a esa aventura, esa experiencia, con tal de ir a constatar dónde estaba Pablo, cómo estaba Pablo, llevarles la información de las iglesias que ellos tenían a su cargo y de alguna manera pues alegrar el corazón del apóstol Pablo y de regreso también alegrar el corazón de sus iglesias, traer esas cartas, traer esos mensajes, traer esas buenas noticias que los impulsaran a seguir trabajando, que no se desanimaran, aunque Pablo estaba preso, aunque Pablo estaba, digamos, prisionero, tenía cadenas. Sin embargo, el evangelio seguía expandiéndose, seguía creciendo y definitivamente esos hombres eran el apoyo del apóstol Pablo y también pues mensajeros de Dios para su iglesia y en este caso también para fortalecer el corazón del fiel siervo de nuestro Dios. Así es, Lalito. Y sin duda viene aquí una definición en nuestra lección, en nuestro estudio, que la tengo aquí resaltada, remarcada y quisiera comentarla porque habla de Kíjico y dice, cuyo nombre significa afortunado. Mi hermano, mi hermanita, sin duda al estudio de esta lección hemos sido afortunados en recibir esta luz. Y también dice que era claramente un emisario digno de confianza, descrito como fiel ministro y consiervo. Otras características que hemos visto de los hombres que hemos estudiado que debemos de tener, ser esos hombres fieles, esos hombres que demos confianza, mujeres que den confianza por su amor en Cristo Jesús. Hemos hablado la semana pasada, estuvimos hablando completamente de las relaciones que debemos de tener con las personas de todos los ámbitos de nuestra vida. Y te pudiera decir que en esas relaciones debes demostrar confianza para que ellos puedan ver en ti el amor de Cristo Jesús. Y así era este hombre del que estamos hablando. Y eso tenemos que replicarlo en nuestras vidas, ser esas reflectores del Señor, pero que seamos gentes de confianza, que nuestra creencia vaya acorde con lo que decimos, con lo que vivimos, con lo que actuamos, con lo que expresamos. Necesitamos generar esa confianza para poder ser esos emisarios de luz que requiere Cristo Jesús, Lalito. Sí, efectivamente, imagínense lo afortunado que era Tíquico de estar, digamos, aprendiendo del apóstol San Pablo, escuchar sus mensajes, ver sus momentos de comunión, el sentir su influencia, digamos, celestial. Le quedó muy bien el nombre, porque realmente yo creo que era una bendición enorme el poder convivir con el apóstol Pablo, así como lo fue convivir con los demás apóstoles, pero el apóstol Pablo era un hombre muy, muy especial para Dios y también para la iglesia. Así que para estos hombres, aprender, digamos, a los pies del apóstol Pablo, ellos tenían la seguridad, la convicción de que ese mensaje venía del cielo. Y bueno, también se menciona a Onésimo, que es también otro de los ayudantes que Pablo dice aquí, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Es precisamente la persona encargada de llevar la carta de regreso. Y bueno, otro hombre también que Dios lo inspiró, hombres que aunque somos gentiles,
Dios nos habría llamado de aquellas creencias, de aquella cultura, de aquellas religiones paganas, ahora a la verdad del evangelio, al verdadero camino de la salvación, y que ahora ellos, al igual que que el apóstol Pablo, eran los mensajeros, eran los embajadores del reino de Dios, y ellos les llenaba la vida de gozo como la debiera de llenar también a nosotros. Así es, Dalito, sin duda que nosotros no tuvimos la fortuna de esos hombres de caminar junto con Pablo, pero sí tenemos la fortuna de estudiar de su palabra. Llevamos 3 meses hablando, estudiando, conociendo de Pablo, y déjame decirte, mi hermano, mi hermanita, que es como si hubiéramos caminado junto con Pablo. Así que tenemos que ser esos emisores, así como Tíquico, como Onésimo, como Timoteo, como todos los que nos dijo Lalito y todos los que estudiamos en este trimestre, de ser esas obras, de ser esos moldeados, esos discípulos que continuemos esa obra. A lo mejor no caminamos con Pablo, pero sí podemos seguir y continuar la obra de Pablo con todo lo que hemos aprendido. Lalito, con eso llegamos al final del estudio de este día, introduciéndonos a esta última semana. Así que danos el último comentario y despídenos en oración, por favor. Y bueno, al final viene aquí una pregunta, ¿cómo muestran los escritos de Pablo su humanidad y su amor hacia la iglesia? Bueno, precisamente hablándonos de cada uno de estos detalles, su entrega, su compromiso, su devoción, el sufrir por Cristo, el sufrir por la iglesia y tenerlo como sumo gozo. Él fue una, digamos, una antorcha en medio de la oscuridad, un faro en medio de las tinieblas y bueno, digamos, la luz que despidió su vida, que brilló a través de él, llega hasta nosotros hoy, casi 2000 años después. Así que alabado sea Dios por hombres como este y que permita que también nosotros podamos también reflejar la gloria y la luz de Jesús. Oremos. Amado Padre, te damos muchas gracias porque en tu misericordia nos permites conocer estos hermosos mensajes, la historia, la vida, la misión cumplida del apóstol San Pablo. Gracias porque a través de él dejaste todos estos mensajes hermosos para tu iglesia, para la edificación, para el crecimiento, para la unidad, para que todos caminemos juntos tomados de la mano de Jesús, Padre Santo, que cada día sepamos que tu reino se acerca y que podamos compartir con otros, aquellos que no te conocen, la esperanza que hay en nuestros corazones. Este día nos ponemos en tus manos, que tu voluntad se cumpla en nuestras vidas. Y amado Padre, que recordemos que tú vas a nuestro lado y que caminamos rumbo a la patria celestial. En Jesús agradecemos todo esto. Amén. Amén, amén. Gracias, Dalito. Gracias por el estudio de este día. Mi hermano, mi hermanita, gracias por acompañarnos. Te esperamos el día de mañana para seguir creciendo en el estudio de la palabra y seguir llevando el hilo de esta última semana. No te lo pierdas porque viene así o más interesante. Tendremos ese cierre y comenzaremos una nueva lección, porque esto no para, esto es palabra del Señor, esto es la obra de Cristo Jesús, así que esto no lo frena nadie, Lalito. Vamos con fuerza a seguir predicando el nombre de Cristo Jesús. Con eso terminamos el día de hoy y te deseamos que tengas excelente y bendecido día.